Listo. Pues muchísimas gracias. Te doy la bienvenida a este podcast. Eh, Cuéntanos a qué te dedicas. Ok, bueno, yo soy semióloga, comunicadora y consultora certificada. Ujú. Y bueno, por este Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana, hay que aclararlo, fundado por el doctor Alfonso Ruiz Soto. Y me dedico a acompañar estos procesos, tanto de personas, pareja, familia, grupos, e incluso un poco este tema de colaboradores y de liderazgo empresarial, acompañar a que podamos tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y nos podamos relacionar de una mejor manera, donde tengamos una calidad de vida mayor. O hablando en el tema organizacional, que la comunicación entre líderes y colaboradores sea mucho más fluida, sea mucho más asertiva, fomente la colaboración, permita ambientes de confianza. A eso me dedico, Maggie. Ok, a mí me llamó muchísimo la atención esto de la semiología aplicada Ujú. en la vida. Digo, también soy comunicóloga de profesión y como te comentaba, pues tengo pues estos estudios, estas curiosidades en cuestiones terapéuticas, holísticas. Y para mí fue así como de algo que me atrajo mucho. Si te soy sincera, salió de una plática y al día siguiente en la mañana ya fue cuando te contacté, dije, hay algo ahí que hay que conocer, porque este podcast está precisamente intencionado para todas estas ramas en las cuales nos permitan ver más allá, pues, del ser humano, más allá de estas cuestiones de que, ay, pues así soy y ya, ¿no? O sea, de comunicarnos, de conectarnos. Y estoy viendo también que hay mucho movimiento también con las empresas. Digo, hace tiempo tuvimos una consteladora de Ujú. empresas, o sea, que dices, ¿what? ¿No? O sea, ¿cómo es esto, no? Entonces, a final de cuentas, todas estas herramientas de comunicación que nos ayudan a conectarnos, eh, nos hacen ser un poco más conscientes, ¿no? De todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Sí, y es que hay algunas cosas que nos parecen tan obvias ya, gracias a este despertar de conciencia, pero por ejemplo, ya si hablamos de una pareja, ya entendemos que no existe como la pareja feliz, que lo que existe es individuos en plenitud compartiendo desde esa plenitud, ¿no? Entonces ya nos queda claro que el tema es el autoconocimiento, el autodescubrimiento, el poder yo tener claras mis fortalezas, el tener claro mi punto de partida para de ahí continuar con mi crecimiento personal. Y en el tema de grupos, cualquier tipo de grupo, si hablamos de familia, si hablamos de alguna empresa, pasa lo mismo. Necesitas que cada individuo o necesitamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en nuestro México, necesitamos que cada individuo se pueda hacer responsable de sí mismo, hablando de estas sensaciones, de estas emociones, de estos pensamientos. Y cuando hablamos de responsabilidad, no hablamos de peso o de obligación, hablamos de que tengas la mayor capacidad de respuesta amorosa a lo que se te presenta desde tus sensaciones, desde tus emociones, desde tus pensamientos, que tu respuesta pueda ser funcional a lo que incluso tú quieres generar en ese ambiente, ¿no? Entonces, no existe país feliz, existen individuos plenos trabajando en colaboración y entonces hay un proyecto de país mucho más nutrido, mucho más hermoso, mucho más colaborativo. Y platícanos, ¿cómo es que llegas a querer estudiar o a querer dedicarte a esto? Hay un poquito como tú, un poquito como tú. Yo empecé esto, bueno, yo soy administradora de empresas por el TEC de Monterrey Ok. y yo estaba ejerciendo en mi gerencia y de repente por cuestiones personales que ni siquiera tenían que ver con el trabajo, sino mi propio conocimiento, mi autoconocimiento,
doy con unos cursos, bueno, una amiga, una muy buena amiga me recomienda, me dice, tienes que ir el fin de semana a la Ciudad de México, en el siglo XXI da unos cursos buenísimos, y no te lo puedes perder, ¿no? Y es un fin de semana. Y entonces me animo a la aventura de ir a un curso y estoy en el curso y me atrapa. O sea, había algo ahí que parecía que sí hablaba de mí, ¿no? Entonces, yo me quedo en ese curso uno y después, pues me voy al curso 2 y después me voy al curso 3 y luego descubro que abren el colegio y entro al colegio por lo mismo, para profundizar, porque ahí solo había tomado los 3 cursos, son 12, pero ahí solo había tomado 3, el Conócete a ti mismo, Huella de Abandono y Heptagrama, era lo que yo conocía, pero me había encantado. Entonces, entro al colegio con esta intención, no de certificarme, o sea, con esta intención de aplicar a mi vida ese conocimiento porque me parecía maravilloso, o sea, teórico, me parecía increíble y el haber ido a los cursos me había ampliado mi horizonte de perspectivas y yo tenía ya otra vitalidad, otro tipo de energía, otra manera de leer la partitura de mi vida. Entonces, quería aplicarlo todavía más. O sea, quería que realmente esto tuviera trascendencia conmigo. Entonces, así me voy. Ay, según yo, nada más me iba a meter a una asignatura. Entonces, nada más a esta y para conocerme más. Bueno, la que sigue y para aplicarlo. Bueno, la que sigue y así, ¿no? Así me fui todo el proceso hasta que llega la pregunta de, bueno, los que se quieran certificar como consultores y como comunicadores, porque yo soy de la primera generación, pues va a haber un examen para ver si asimilamos todo este conocimiento y para poder pasar a ser candidato a la certificación, ¿no? Y también hay como la curiosidad de, bueno, voy a ir nada más para ver si, por curiosidad, a ver si sí logré aprender todos estos años, ¿no? Y voy y hago el examen y luego empiezo la certificación y la verdad es que ya en la certificación termino de ver lo que ya intuía mientras estaba en el colegio. Toda mi vida, toda mi vocación tenía que ver con esto, tenía que ver con esto. O sea, desde cosas bien sencillas como la definición de familia, con la que yo vibraba sin el concepto, pero con la que yo vibraba cuando era adolescente y cuando la veo en este curso 5 en este colegio, ¿no? La definición de familia, entonces vibra mi corazón y digo, de aquí soy, ¿no? Entonces, cuando ya estoy en la certificación, me doy cuenta que esa es mi vocación. O sea, me doy cuenta que sí, sí lo he aplicado a mi vida. Por supuesto, me hace falta aplicar mucho más. O sea, será, como también tú dices, para toda la vida, que sí ha tenido beneficios en mí y que me encantaría que otras personas pudieran también tener estos beneficios, que pudieran vivir más su día a día en esta paz interna, conectar más con su propia realización, vivir estas relaciones en armonía. Entonces, de ahí mi fascinación, de ahí ya la certificación y después a acompañar grupos. Lo que he venido haciendo aproximadamente del 2017 hasta acá ha sido acompañar grupos en este proceso de desarrollo de conciencia o talleres para tener esta aplicabilidad o cursos, ¿no? Que puedan ir transmitiendo este conocimiento para que cada uno pueda ampliar sus perspectivas, tener nuevos horizontes y entonces tienes capacidad para tomar otras decisiones, porque si tú lo ves así, pues solo tienes una gama de opciones, pero si lo amplías, bueno, tienes muchas más posibilidades de realización y de eso se trata. Así es que más o menos ese fue como mi camino a lo largo de más o menos 7 años. O sea, realmente tampoco fue algo de un momento para otro. La primera generación más o menos nos llevó 7 años. Ya las siguientes generaciones se ha reducido un poco, pero la primera generación fue un proceso de 7 años. Y me imagino que fueron como agua, ¿va? Porque así va, Sí, claro, sí, claro, sí, todo se porque le va. estás tan metido en eso, que realmente la vida te colabora con lo que necesitas aprender en cada uno de los módulos. Oye, ¿y tú que trabajas tanto con grupos, cómo te han recibido? Es decir, la información, no tipo, pero sí la información, el hecho de este cambio de paradigma, el decir, ¿sabes qué? Pues sé un poco más consciente.
pues la responsabilidad está en ti, ¿no? O sea, el cómo tomes las cosas, el cómo reaccionas, pues es parte de ti. ¿Cómo has visto que, que, que toman las personas? O sea, ¿has visto aceptación o a veces así como que un poco renuente? ¿O tú cómo has visto? Fíjate que ha sido muy grato el proceso, porque en efecto hay quienes entran con cierta resistencia Ujú, y hay quienes llegan con mucha apertura, otros que llegan como con el beneficio de la duda, con cierta curiosidad, pero conforme se va avanzando, conforme alguien del grupo se da la oportunidad de compartirse y empiezan a ver el efecto que hay, la confianza empieza a fluir. Y entonces se vuelven grupos de gran confidencialidad, principalmente, que además es parte del marco, de la estructura que los contiene, de gran confidencialidad, donde aprendemos juntos, porque en realidad aprendemos juntos, de nuevos estilos de comunicación, donde quitamos el juicio y subimos la escucha, esta escucha activa, nuevas maneras de expresión, donde realmente no comparto nada más por encimita o lo que el condicionamiento dice que está bien, sino donde realmente comparto lo que me pasa. Eh, y se vuelve un acompañamiento donde lo primero que les encanta es darse cuenta y darnos cuenta que no estamos solos, que en este proceso de crecimiento personal no estamos solos, nos acompañamos y que lo que me pasa a mí no es ajeno de lo que te pasa a ti, lo que te pasa a ti tiene que ver conmigo. Y entonces, a pesar de que no nos hayamos conocido, hay ahí un reflejo, hay ahí algo que si yo te escucho con atención voy a aprender y hay algo que te puedo aportar. Y entonces en esta magia de la contribución de unos con otros, crecemos todos. Y además crecemos de una manera distinta, porque si vamos a un proceso de consultoría individual, de alguna manera se respeta el ritmo del consultante. Si el consultante se quiere quedar en un mismo tema 5 sesiones, pues nosotros como consultores respetamos ese ritmo. Vamos haciendo la invitación, pero se respeta el ritmo que lleva el consultante. Cuando hablamos de un grupo, cuando trabajamos con un grupo, el ritmo lo marca el grupo. Y entonces se vuelve un desarrollo un tanto acelerado, se vuelve mucho más enriquecedor, porque a lo mejor yo nada más venía por un tema con la pareja, o yo venía por un tema con el hijo, o yo venía por un tema de dinero, o por una cuestión de vocación. Y cuando cada quien termina trabajando su propio tema, abona y enriquece el proyecto de vida de cada uno de los participantes. Entonces, ha sido una respuesta muy grata y en efecto, al inicio existe esta resistencia de algunos, de otros curiosidad, de otros el beneficio de la duda, de otros la apertura, de otros expectativas. Y ojo, porque si traemos expectativas, probablemente terminemos un poco frustrados, ¿no? Entonces, cada quien llega como tiene que llegar. Y el grupo hace su magia abrazando a cada uno como es, con el tema que tiene, porque desde ahí empieza, desde la aceptación de así como llegas, escéptico si lo queremos ver así, así como llegas, está bien. Y vamos viendo qué sucede si tú te entregas a la experiencia, porque cada experiencia te va a dar en la medida en la que tú te entregues a la experiencia. Esta es una frase muy de semiología de la vida cotidiana. La vida te va a dar en la medida en la que tú te entregues a la experiencia. ok, entonces he tenido en algún momento oportunidad de estar también en grupo. eh, Y creo que sí, esta magia que mencionas, el decir, bueno, en una sesión de uno a uno, pues sí focalizas, ¿no? Pues te estás dando duro y a veces el mismo paciente o la misma persona, pues está dándole duro, 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 ¿no? Pero ya con el grupo, a final de cuentas, como dices tú, o sea, salen diferentes temas y creo que la identificación, el hecho de decir, ay, es que no soy la única hace también este proceso de sanación que nosotros le llamamos, ¿no? De este lado, que somos como más hippies, si quieres, le llamamos como este proceso de sanación en donde a final de cuentas hacemos conciencia, lo incrementamos y,
Y como dices tú, o sea, no solo permea en el trabajo, sino también en nuestra vida. ¿Qué de todo esto, qué enseñanza te has llevado en tu vida? Digo, a veces como facilitadoras solemos decir, ah, pues yo comparto, ¿no? Y comparto las herramientas y demás. Pero como dices tú, hay esta retroalimentación en la cual nosotros también aplicamos todas estas herramientas a nuestras vidas. ¿Cuál ha sido la enseñanza más, hasta ahorita, más grande que has tenido y que has podido observar en tu vida? Corroborar que el vínculo es lo que sana. Esta es la parte como más linda. La estructura que se da a través de una consultoría mm, permite que se desarrolle un tipo de vínculo, un tipo de relación. Y nuestras heridas o nuestra huella de abandono, decimos en Psicología de la Vida Cotidiana, fue generada desde nuestro nacimiento por la forma en la que nos relacionamos con nuestro grupo primigenio. Entonces, aquello que quedó a nivel de sensaciones se cura también a nivel de sensaciones, dado la pertenencia, dado la comunicación, dada la estructura, dado el tipo de relación y de vínculo que tienes con otra persona. Y basta que tengamos una relación en conciencia y funcional para que se nos abra la posibilidad de tener más relaciones de este tipo, con una mejor calidad de vida. Y por supuesto que en esto yo digo que somos como guías Montessori, o sea, realmente, o sea, yo no hago la magia, el trabajo es del consultante, el trabajo es de los participantes. Yo nada más llego como guía Montessori a dejar el material para que cada quien tome el material con el que quiere trabajar y a facilitar o a guiar, pero en realidad el trabajo es consecuencia del modelo, de este modelo educativo de psicología de la vida cotidiana y del interés de la persona. Lo que sí hacemos es generar este ambiente de confianza, generar este ambiente predecible de certeza, generar este ambiente seguro, generar este ambiente para que se puedan dar las condiciones propicias para esta relación, porque dado este vínculo y esta nueva forma de comunicarnos, esta nueva forma de relacionarnos, es como todos vamos sanando porque además así funciona, o sea, funciona a través de este acompañamiento de unos a otros, porque antes que nada somos humanos, ¿no? Entonces, de esta humanización, de esta conciencia, entonces nos vamos apoyando en el proceso, dado que te veo y dado que me ves, y dado que estoy para ti y tú estás para mí, y entonces empezamos a ejercer este respeto, después este apoyo, este cariño, y entonces ahí es donde rescatamos lo más lindo. Nosotros también le llamamos la perla de la experiencia, ¿no? Porque tenemos muchos regalos envueltos en cajas extrañas y entonces aprendemos a apreciar y agradecer todo aquello que nos sucede que a lo mejor en el momento no nos pareció como lo más padre o lo más adecuado y que incluso a lo mejor implicó emociones incómodas, situaciones difíciles, pero justo ahí, en esa adversidad, es donde tenemos esta oportunidad para crecer como seres humanos. Siempre tenemos elección. Se usa mucho, ahorita que lo estabas mencionando, como la ley del espejo, ¿no? O sea, el hecho de lo que, es como lo que dicen de lo que te choca, te checa, que es a final de cuentas, lo que yo estoy viendo en el otro mal es lo que yo también tengo que sanar. Eso es más o menos lo que entendí, que es como esta parte de estar también conectada con la otra persona, ¿no? O sea, de decir, en estos grupos, como te digo, en esta conexión de, es que yo también estoy pasando por estas cosas, el reflejarnos también en la otra persona nos hace más empáticos, ¿no? Nos hace como más hasta compasivos, porque ha habido, digo, de este lado,
ha habido personas que sí tienden a ver los errores o a ver ciertas situaciones como algo que ya ellos ya no sirven para nada, o sea, como algo muy fuerte. Y esto que decías precisamente de la familia, que a final de cuentas la herida de abandono, de rechazo, la traición y todo este rollo se da en un entorno familiar, ¿no? O sea, se da en estos primeros pues pasos. Algunas personas o hay algunas teorías que dicen que hasta el cuando te conciben, ¿no? O sea, hasta cuando estás en la panza también traes este programa. De alguna manera lo que hacemos y lo que haces también es como desprogramar y a lo mejor transformar esa programación, ¿no es así? O sea, como el hecho de decir, bueno, ya tengo esta herida de abandono, ok, la tengo, pero al verla también la puedo aprovechar, ¿no? O sea, puedo aprovechar todas esas bendiciones. Y como dicen también de los maestros rasposos, ¿no? Que son los novios, los esposos, los maestros, todas esas personas que dices tú, híjole, qué karma, casi casi qué karma, cometido, qué es lo que tengo, porque me están tocando puras personas así que nada más o me maltratan o estoy pasando una y otra vez, ¿no? Y de alguna manera la ley del espejo, pues lo que te digo es que a final de cuentas uno se refleja tanto de una manera positiva, tanto de otra manera que no es tan positiva. Entonces creo que la labor que haces es precisamente el ayudarnos a darnos cuenta de eso, ¿no? Va por ahí, va en este sentido. No quisiera que se me fuera a ninguna parte porque acabas de comentar algo muy interesante. En biodescodificación se habla de este proyecto sentido. Nueve Ajá. meses antes de tu concepción, los 9 meses en el vientre materno y los 9 meses posteriores, ¿no? Y ahorita retomo cuál Ujú. es la epifanía desde ahí que yo pudiera compartir. Por otro lado, parte de lo que hacemos en este acompañamiento, ¿no? Es equilibrar y armonizar este dar y recibir. O sea, permitir este dar y recibir en equilibrio, en armonía, en respeto. Esto es muy importante, porque cuando un ser humano toma de más o un ser humano da de más, se desequilibra la relación y tiende a compensarse y luego estas compensaciones son las que no son funcionales. Entonces aquí viene muy importante la entrega, por un lado, porque es súper importante la entrega, el que tú realmente vayas desde este amor incondicional y des lo mejor de ti al otro, pero también la parte de los límites que te resguardan todo este tema de respeto y que permiten justamente el acercamiento de los vínculos, que permiten construir aquello en lo que resuenas, te permite construir proyectos de vida en común, te permite construir lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yéndonos a qué pasa, ¿no? Porque también me llegaba ahorita que decías esto del espejo, pues las neuronas espejo, ¿no? Desde neurociencia, esta parte de las neuronas espejo que cuando realmente tengo una persona delante de mí, si yo le presto atención, se activan y entonces da mi empatía, empieza mi empatía, que es poder ser capaz de captar la subjetividad de tus propias emociones, ¿no? Entonces, o ponerme en los zapatos del otro, como lo decimos coloquialmente. ¿Qué hacemos con el modelo de semiología? Es la atención a través de la narrativa eh, a los significados, porque con lo que se trabaja es con los significados. Nosotros percibimos, procesamos y emitimos signos. Y de eso nos va la vida. O sea, realmente yo te escucho y no te escucho al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Compartimos un lenguaje que nos permite comunicarnos, pero tú me dices algo, pero en realidad lo voy a decodificar más conforme a mi propia historia que conforme a lo que tú me estás diciendo. Entonces, por eso la otra persona me permite a mí darme cuenta de mis propios pensamientos, de mis propias creencias, de mis propios valores, de mis propias emociones, de mi actitud incluso, porque yo te leo, yo te escucho, yo te veo, sí a ti, pero si yo no estoy en conciencia, donde no esté yo como metida en el automático, más allá de verte a ti,
lo que veo son mis propias proyecciones en mí. Y entonces ahí empieza este proceso de autoconocimiento. Y también esta gratitud al actante de colaboración que tengo de enfrente, estos actantes de colaboración que a veces no son los más amorosos, ¿no? O los que quisiéramos que fueran amorosos, pero que te permiten darte cuenta qué está pasando con tu propio autoconcepto. ¿Qué estás creyendo de ti mismo para estar en este tipo de vínculos que no funcionan y que ahí sigues o que tú le colaboras? Porque aquí no hay víctimas de nadie, o sea, aquí hay cómplices de este nivel de conciencia, ¿no? Entonces, somos actantes de colaboración, yo te colaboro a ti, tú me colaboras a mí, ¿ok? Dado lo que yo crea de mí misma, bueno, me vincularé o resonaré con eso similar. Entonces, cuando tengo algo en mi principio de realidad que no me está gustando, el ajuste va en mi autoconcepto, en lo que yo creo de mí y en la manera en que me estoy relacionando yo conmigo. El que tengo enfrente o la situación que tengo enfrente es solo un actante de colaboración para el desarrollo de mi propia conciencia. Entonces, de esta manera trabajamos en el modelo de semiología de la vida cotidiana, a través de la narrativa, a través del diálogo con los significados. ¿De qué manera está significando tu vida? Porque de esa forma está la calidad de tu propia vida. Los hechos son lo que es, pero tu vida es lo que significa. Esto también es algo que mencionamos mucho en semiología de la vida cotidiana, porque es el significado lo que determina la calidad de tu vida. Y los significados no son dados así, no, los significados vienen de tu propia historia. Los significados vienen de tu propio proceso educativo. Los significados vienen de tu propio, hasta de tu propio ADN. Entonces, necesitamos conocer qué de esos significados sí son míos y qué de esos significados sobre todo me funcionan para que se queden y cuestionarme si lo que no me funciona o aquello que es heredado por estos condicionamientos culturales, si lo quiero seguir trayendo conmigo o si puedo agradecerlo porque en algún momento fue funcional y en estos momentos tomar otra decisión. Porque de verdad, a través de cómo yo me vinculo con el otro y a través de lo que el otro me parece que me hace, ¿no? Y le pongo entre comillas, lo que realmente es es la conciencia de quién soy yo, la conciencia de mis propias sensaciones, emociones y pensamientos, de lo que yo creo de mí, de mis propias actitudes ante la vida. Es más, incluso a mi propia cosmovisión de este universo. Híjole, es que es cierto, o sea, vamos por la vida contándonos una historia de nosotros mismos. O sea, es decir, a veces no es ni real, o sea, a veces es como lo que alguien nos dijo o algo que se quedó ahí incrustado o X o Y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, realmente el poder detenernos o a lo mejor el poder tener como estas sesiones de decir, oye, no me había dado cuenta que me estoy contando, no sé, la historia de que soy un fracaso, ¿no? Que luego están común a veces en las consultas, ¿no? De que, híjole, es que no la hago, no puedo, es que no valgo, o sea, que se escucha a lo mejor un poco dramático ya para nosotras que sabemos que hay algo más allá, pero que sin embargo lo ves en la mirada de la persona de que realmente es algo que cree, ¿no? O sea, es algo que va por la vida y va en su mente diciéndose, es que no, es que seguramente esto voy a echar a perder, voy a fracasar, y ya ni siquiera intenta las cosas, ¿no? Algo que mencionabas también del método Montessori es que a final de cuentas lo que hacían era como muy amplio, o sea, si el niño se va y se estampa o se raspa o le pasa algo, pues órale, o sea, no pasa nada, va a aprender y demás. Y ahorita todos estamos, por lo menos mi generación, estamos como, bueno, en su mayoría, no queriendo intentar cosas nuevas, no queriendo jugar, no queriendo equivocarnos. Y esto se da también gracias a lo que dices, ¿no? A estas historias que nos
pues que nos rolan en la cabeza, ¿no? ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo podemos empezar a darnos cuenta, aparte de que pues llegan estos, como te decía, estos maestros rasposos, y llegan estas situaciones que pues sí estas terapias de choque, ¿no? Que luego dices, ay, pasa algo y hasta que no te pasa fuerte, entonces ya haces caso. Hay algo que nosotros decimos que acá en la terapia holística dice que la realidad te va a estar hablando, te va a estar dando señales acerca de que, de que hay un cambio o de que va a venir algo, ¿no? O que ya necesitas transformar cierta situación. Entonces al principio te avisa así como muy cariñosamente de, hijito, ¿no? Casi así, cambia. Y luego ya después en la segunda llamada pues ya es como que el empujoncito más fuerte. Y ya en la tercera ya es porque ya, o sea, o cambias o ya, ¿no? Se te presenta. Y al final de cuentas hay veces que esto lo tomamos como trauma, como decir, híjole, es que ya me caí y ya no me voy a poder levantar. Es muy interesante esto que compartes porque es muy cierto. De entrada, el sufrimiento de cada persona es sagrado porque mm, no lo podemos minimizar. Para para cada uno, eso que le duele profundamente. Es equiparable a mi dolor. O sea, nada más que a ti te duele diferente, pero es lo mismo, ¿no? Y en efecto, siempre tenemos opciones para aprender. El tiempo es un recurso de aprendizaje. Y entonces podemos aprender desde el placer, que a mí me encanta también esa frase de semiología, que es la conciencia solo evoluciona a través del placer. Entonces, a mí me encanta que se apoye el placer. Sin embargo, pues a veces estamos un poquito despistados y nos agarra el sufrimiento, porque el sufrimiento también tiene un objetivo. Es el objetivo de hartarnos, de ya no poder más y entonces tener que decir, debe de haber una forma diferente, por favor. Y entonces buscar estas nuevas alternativas, ¿no? De eso se trata. Y entonces, ay, desde aquí empezamos con el cambio de significado. A ver, ese punto de fricción o esa situación incómoda, ¿cómo la veo? La veo como, ¿no? O sea, como, o realmente digo, una oportunidad para conocerme más. O, qué interesante. Entonces, yo aquí puedo aprovechar esto, ¿no? Siempre podemos decir, esto es algo que me choca, esto es algo que no me gusta, esto, o sea, y entonces me voy a pelear, voy a estar más en esta rebeldía, o voy a estar más en esta resignación, o voy a estar más en este rechazo, que propiamente en la aceptación. Y el principio para poder transformar es la aceptación genuina, y la aceptación genuina es hasta incluso la celebración. Entonces, a ver, he aquí la circunstancia, he aquí lo que está pasando y entonces que yo lo pueda aceptar, que yo pueda darle un significado diferente, como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de desarrollo, que yo pueda leerlo de una forma diferente, porque si ya de entrada lo veo como un problema, como una problemática, ya lo veo como algo complejo, ya lo veo como algo que me disgusta, pues me voy a tardar más. O sea, por practicidad me voy a tardar más, porque voy a tener que pasar por ese rechazo, por esa rebeldía, por esa resignación, hasta que llegue a esa aceptación. Cuando desde el principio tenemos la opción de elegir esa aceptación y decir, venga, está aquí, o sea, está en mi principio de realidad, es un regalo para mí. Entonces, ¿cómo aprovecho esta materia prima para buscar o para encontrar, para rescatar lo que es valioso de mí, de la relación, de la circunstancia, lo que realmente me va a llevar a ser una mejor persona o a perdonar más o a amar más, sencillamente a conocerme mejor, ¿no? Esto es como muy importante. Y ahorita que decías de las historias de terror, te voy a contar una historia de verdad, ¿no? Vamos a poner aquí Anita, ¿no? Esta es una niña que se llama Anita y que entonces le pide a su mamá una bicicleta porque quiere aprender a andar en bicicleta. Y entonces un día su mamá llega con una bicicleta, pero sin rueditas,
alta para que le aguante para más tiempo y le dice, ahí está, si quieres aprende. Y entonces Anita se sube y pues obviamente se cae varias veces. Se raspa la rodilla en una de esas hasta se rompe la boquita y entonces vive este proceso de aprendizaje de andar en bicicleta un tanto como de qué crueldad que no me ayudan, ¿no? O qué feas que no me están ayudando, o por qué no me apoyan, o por qué no me dicen cómo, o por qué no me agarran, por qué me dejan caer. Pasan los años, vamos a poner unos 20 años después, y entonces, por supuesto, Anita aprendió a andar en bici, disfrutó muchísimo de andar en bici, etcétera. Y un día encuentra a su mamá platicando con alguien diciéndole, no, hombre, si la primera mujer de la familia que aprendió a andar en bici es Anita, porque ninguna mujer de la familia se había podido subir a una bici. No, hombre, y no le puede decir a alguien que le ayudara, porque en mis tiempos, si yo le decía a mis hermanos, pues en lugar de que me ayudaran a andar en bici, me quitaban la bici. Y entonces, wow, todo fue un malentendido. Fue un acto muy amoroso para Anita, que si quería aprender a andar en bici, le dieran su bicicleta. Y Anita tiene dos opciones en su vida. Ir por la vida diciendo, qué fea mamá que no me ayudó a enseñarme a andar en bici, o qué grandiosa mamá me tocó que sí me compró mi bici. O sea, es la misma historia. ¿Dónde ponemos la atención? ¿Y qué significado se hizo Anita, no? O sea, porque de verdad, Anita se pudo haber hecho el significado de qué rígida mi mamá, o sea, qué brusca mi mamá, o sea, me caí, se me caía la bici encima, me raspé, me salió sangre y lo único que hacía era curarme y si quiere aprender, vuélvase a subir. Qué rudeza tan innecesaria, ¿no? Porque yo vi que a mis vecinitos les pusieron dos rueditas y los acompañaban y se cayeron menos que yo o menos feo, o sea, me puedo hacer eso. Pero cuando me voy a realmente al transgeneracional, a lo que pasó con mi madre en el caso de esta Anita, entonces Anita puede decir, wow, de verdad lo hizo de la mejor manera que y la mejor manera que pudo fue, usted quiere aprender a andar en bici, yo sí le voy a dar chance. Aquí está su bici. Aquí está su bici. ¿Cómo te voy a enseñar si yo no sé cómo funciona esto? Si yo jamás tuve la oportunidad de subirme a esto. Entonces, he ahí cómo nos hacemos nuestras historias de terror y cómo vamos poniendo esta atención. Es lógico y también hay que apreciarlo y darle el valor justo. Es lógico que la niña Anita, con los recursos que tenía, haya dicho en ese momento qué rudeza innecesaria de mi mamá, qué gacha mi mamá, que no me ayudó porque a mis amiguitas sí les ayuda a sus papás. Eso es válido para la niña. Y es válido que la niña haya sentido lo que haya sentido, porque fue real, así lo vivió. El punto es que siempre podemos, desde nuestro presente, regresar al pasado. Los hechos siguen siendo los mismos, pero podemos resignificar. Y dado que resignificamos a algo mucho más funcional, lo que hacemos es abrir en el presente nuevas posibilidades de futuro. De lo contrario, como bien lo dijiste, el futuro será una repetición del pasado para que podamos aprender. Como diría una amiga, para que cada vez que te presente la vida esa tarea pendiente, ese asunto pendiente, cada vez sea más obviamente grosero, para que no te puedas zafar de ese punto de fricción y tengas la oportunidad de crecer a través de pasar por esa experiencia. Sí, sí, la verdad es que sí, ahorita que dijiste el ejemplo dije, wow, o sea, cómo a veces solemos quedarnos ahí, ¿no? Quedarnos o preferir quedarnos como en esta etapa de víctima cuando en realidad pues, son bendiciones, o sea, todo lo que ahorita con el ejemplo que que estuviste dando, pues sí me llega, yo creo que porque también tengo cierta similitud con esa historia, tengo por ahí, empaté de cierta manera con esa historia, digo, para algo mencionaste esa historia. Aquí dicen por ahí que la realidad no desperdicia nada, entonces eso me llegó y sí es cierto, o sea, a final de cuentas, ya como adulta, pues no ves, ¿no? O sea, dices, a ver, o sea, sí de niña me caló muchísimo, sí de niña, porque pues de niños
todo quería decir que el mundo se iba a acabar, ¿no? O sea, todo era catástrofe. Pero ya de adulta empiezas a ver hasta con otros ojos a tu papá o a tu mamá, ¿no? O sea, empiezas a ver, yo creo que el lado humano, el lado de decir, es que ellos también se equivocaban, es que ellos también tienen carencias o tenían carencias, ellos también, hacían lo que mejor podían, o sea, me dieron todo y, o sea, todo lo que ellos, pudieron y a lo mejor ellos estaban haciendo cosas nuevas, porque en su caso, pues no se los dieron, ¿me explico? O sea, hay veces que, como dices tú, pues tome mi niña, ¿quién sabe qué vas a hacer con la bici? Porque yo no sé andar en bici, pero órale, ¿no? Fluye, ¿no? Y de cierta manera me hace recordar también ciertas cosas que mi papá me decía en cuestiones de andar en bicicleta, ¿no? Que en este caso, pues yo sí tengo dos maravillosas hermanas, que una de ellas, que es la que conoces, que fue la que me enseñó a andar en bicicleta, toda paciente, ya sabes, pues tú la conoces, toda tranquila y ándale, y ya me iba y me embarraba en el piso, pues me levantaba y órale otra vez, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que en nosotros también está el ver las bendiciones detrás de todo lo que nos ha sucedido y ver también el para qué nos sucedió, ¿no? En algún momento una amiga terapeuta me decía eso, me decía, es que gracias a esto, el otro, te has convertido en esto, el otro, ¿no? Y ver estas partes de decir, bueno, sí, qué gacho, pues, porque hay mamás muy rudas, sobre todo aquí en México, pero también el hecho de decir, o sea, ellas estuvieron así porque de alguna manera fue su manera, ¿vale? De sacar a su familia, ¿no? O sea, fue la manera ruda, como tú quieras, este, pero fue la manera, y eso en transgeneracional es poderosísimo, o sea, cada que trabajas tú con tu familia, pues, o sea, se hace un cambio, pero casi inmediato y súper fuerte, ¿no? O sea, se empieza a cambiar como el paradigma o el hecho de que empiezas a ver cómo se transforma. En el caso, dentro de mi historia de vida, vengo de una familia sumamente católica, ¿no? Entonces, ya hablar yo de energía y que el mundo y que estamos conectados y hablar de los pasajes de liberación y todas estas cosas de la lógica cuántica y ciertas cosas que son relativamente nuevas, pues biodescodificación, medicina germánica y todo este asunto, pues sí es como y con carrera y demás, sí es como que mi hija, pues como que ¿qué fumaste, no? O sea, ya se te pasaron los hongos o qué onda, ¿no? Sin embargo, como estoy trabajando también, yo creo que eso nunca se va a acabar con transgeneracional, he notado esos cambios, he notado en ellos que sí es como de, a ver, platícame más, ¿no? O sea, a lo mejor no te estoy entendiendo del todo, porque dices cosas bien raras, eso dice mi mamá, dices cosas bien raras, pero, a ver, ¿no? Platícame. Y eso también es el cambio de decir, bueno, es que en mi tiempo, o sea, en el de ellos, yo no sabía que eso se podía hacer, ¿no? O sea, yo no sabía que había una conciencia, ¿no? Yo no sabía que podíamos elegir o que nosotros éramos creadores o que teníamos esta responsabilidad o bla, 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 ¿no? Y con todo esto que se está dando también en cuestión de todas las ramas, todas las perspectivas, teorías, estudios y demás que se están dando, nos están abriendo a paradigmas que dices, o sea, que yo era el culpable de que me sintiera así. Bueno, no el culpable, pero sí el responsable de que me sintiera así. O sea, yo fui la que atraje esta situación. O sea, ¿me quieres decir que entonces yo soy la que estoy buscando este tipo de parejas? Y uno se queda así como de, así como que, pues, ¿qué te digo, no? Entonces, creo que es importante y creo que me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de cómo podemos indagar en nosotros o ir poco a poco, que yo sé que hay que pues, ir a terapia o ir a sesiones, tener un acompañamiento, porque si no vamos a estar rolando nada más información y nuestros pensamientos no nos van a dejar. O sea, el acompañamiento también sirve para rebotar, también para espejearte, para tener otra perspectiva. Este,
y también como crecer. Entonces, desde lo que tú haces, desde la maravilla que tú haces, ¿qué más podemos, como individuos que estamos empezando, qué más podemos hacer por nosotros mismos, aparte de, evidentemente, llevarnos de la manita con alguien, ¿no? Con alguien profesional. La observación. La observación es una gran herramienta. El yo observante. ¿A qué se refiere? Se refiere, o lo podemos poner en práctica, como a darme cuenta, por dar un ejemplo, qué me molesta. Llevar como una tarjetita que marque aquello que me molesta, ¿no? La puedo llevar como tal, como una tarjetita, la puedo llevar en mi celular, la puedo llevar en un diario. Porque me puedo ir dando cuenta ahí qué es lo que me molesta y cómo respondo. Pero el simple hecho de que yo pueda observarlo me va a bajar la frecuencia y la intensidad tanto de la molestia como de la manera reactiva de mi respuesta. Y entonces a esto le llamamos, desde huella de abandono, susceptibilidad y rasgo dominante, o sea, la manera en la que nos defendemos. Pero lo vamos a dejar como aquello que te molesta y la manera en la que respondes. El simple hecho de observarlo nos va a ayudar muchísimo a bajar, insisto, la intensidad y la frecuencia. Y esto nos va a permitir irnos conociendo, porque luego vamos a vincular esto conforme vayamos avanzando en este registro. Insisto, sí es importante escribirlo. A mí me gusta más escribirlo, pero hay quien ya tiene mucha habilidad más bien con el celular, con la parte digital, como tú quieras hacerlo. Eh, pero aquí es luego vincularlo con las emociones. Y si me voy un pasito más allá, eh, ¿por qué siento lo que siento? ¿Qué pensamiento hay detrás de eso? Cuando yo empiezo a hacer ese caminito, me voy conociendo. Me voy conociendo, me voy dando cuenta de cuál ha sido la historia que me he contado y cómo realmente los que están alrededor mío, lo único que están haciendo es confirmando mi propia historia. Y me doy cuenta que yo también tengo a cargo esta edición y entonces me edito, ¿no? Me permito contarme una historia diferente, una historia donde me conozco más gracias a este ejercicio. Y entonces va a pasar un poco como cuando vas al cine, que tienes el proyector detrás de ti, tienes enfrente la película. Y entonces va a pasar un poquito así o un muchito. Va a ser este tema de, dado que tú ajustas este conocerte y eliges este autoconcepto, esto que crees tú de ti, esto que piensas tú de ti, esto que sientes, o sea, cuando te vas dando cuenta de esto en conciencia, cuando lo vas haciendo funcional, y ojo, las emociones no son buenas ni malas, o sea, todas las emociones tienen una función, entonces solo hay que permitirnos saber qué mensaje me trae esta emoción, pero cuando hacemos eso, entonces la realidad o ese principio de realidad, eso que se va a proyectar en nuestro proyecto de vida, tal cual, será igual, corresponderá, será la ley de la correspondencia. Entonces, a través de este significado consciente habrá esta ley de correspondencia y por supuesto para llegar a ese significado consciente, insisto, empieza por registrar lo que te molesta y cómo respondes. Y luego qué emoción está relacionado con eso y qué pensamientos de ti están relacionados con eso. Y ese caminito te llevará a que tú te cuestiones si de verdad es así o se pudiera hacer de una manera diferente. Si se trata de elegir como tal un significado y entonces, ¿qué significado eliges de esa situación? ¿Eliges un significado que te funciona o eliges un significado que te va a seguir en ese ciclo que no te va a permitir crecer, que te limita? Porque nosotros mismos nos terminamos limitando dado nuestro propio autoconcepto, porque dado el contexto de significación, tenemos la esfera de acción, o sea, dado lo que creemos, dado lo que significamos, es lo que hacemos. Entonces, necesitamos actuar en congruencia a darnos cuenta de que realmente somos buenos, de que realmente somos seres humanos con una gran capacidad de amar, con una gran capacidad de contribuir y con una
sensibilidad para relacionarnos desde esta empatía, desde este respeto. Eso es inherente al ser humano. Entonces, darnos la oportunidad de hacer este descubrimiento y de permitirnos tener este tipo de relaciones, va a través de aceptar lo que pudiéramos llamar nuestra sombra, ¿no? Porque luego hablamos de luces y de sombras, pero en realidad estamos integrados. En realidad estamos integrados y eso que creemos nuestra sombra es realmente el impulso a nuestra luz. O sea, las características son características. Dado donde tú las pongas, brillan. Ese es el punto. Entonces aquí también pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Y también muy de semiología. Es, a ver, ¿el que ande alguien deprisa es bueno o malo? Pues depende. Porque si yo le pongo esa prisa a una maestra de kinder, pues probablemente no sea lo más funcional, porque tal vez la maestra de kinder va a requerir la paciencia para poder conectar con sus alumnos. Sin embargo, esa prisa en un doctor en urgencias en un hospital es buena o mala. Pues esta capacidad de respuesta, perdón, tan acelerada y esta prisa será muy buena, salvará vidas. Entonces, la característica es buena o mala, no es ni buena ni mala, es donde la pones para brillar. Ese es el punto. Y te lo pongo todavía más divertido. Vamos a hablar de que este mismo doctor se vuelve maestro. Entonces, cuando es doctor, ahí va la prisa. Pero cuando es maestro, tiene tipo otro tipo de relación con sus alumnos. Entonces, es este tema de conocernos y de hacer los ajustes en lo que podemos llamar autoconcepto. Bueno, de hecho, este autoconcepto está integrado de esta autoimagen, esta autoconfianza y esta autoestima, ¿no? Entonces, cuando podemos nosotros hacernos responsables, empoderarnos de esto a través de pequeñas metas, pero sobre todo de la observación, hacemos cambios extraordinarios. Wow, súper, súper bien. Bueno, primero, ¿nos podrías dar tus datos, dónde podríamos, contactarte precisamente pues ahora sí que para que nos ilumines un poco más, porque no hay otra manera, pues, o sea, realmente cuando a uno le caen los 20 se siente iluminado. Si tienes Facebook, si tienes Instagram, tu teléfono, algún contacto precisamente para que te podamos pues contactar, valga la redundancia. Claro, claro, que con mucho gusto. Bueno, me encuentran como Alejandra Soria Terroba. Estoy como @Alejandra Soria MX en Instagram y en Facebook. Y bueno, ahí también están mis datos. Si en algún momento puedo apoyarles, será un placer. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Maggie? La verdad es que agradezco mucho la invitación, la charla, muy amena, y decirnos a todos que mm, pues está bien en donde estemos, ¿no? El proceso en el que estemos está bien. Y se trata de a dónde quiero ir, pero sobre todo de cómo me hago bonito el camino y con quién decido ir acompañada, ¿no? Entonces, me encantará siempre que recordemos que nuestro proyecto de vida es una elección de lo que queremos, pero viene de lo que podemos. Y eso que podemos viene de lo que soy, de lo que sé y de lo que tengo. Es como una formulita. Es quién soy, qué sé, qué tengo, porque ahorita hablabas del valor, bueno, hace un ratito. Y entonces me da un qué puedo. Y de ese que puedo, elijo lo que quiero para no estar como en frustraciones o en proyectos que no son viables, ¿no? Este es como muy importante. Y para dejar bien claro dónde está el valor en el ser, no en el hacer, tampoco en el tener, ¿no? O sea, realmente en el ser. Y esto de ser, afortunadamente, es gratis. Es un tema de vernos a los ojos, es un tema de abrazarnos, es un tema de hacer vínculos, es un tema de acompañarnos y es un tema de colaboración, de hacerlo juntos. Y voy a repetir mucho la palabra acompañados porque así como decimos que el vínculo es lo que sana,
El sentirnos acompañados es también lo que nos permite ser más resilientes. El que no estamos solos, aunque a veces en nuestras historias de terror creamos que sí es así. Sí, exactamente. O si no, simplemente el pedir ayuda también es como parte de que a veces algunas personas se nos dificulta un poco este detalle de pedir ayuda, de acercarse y de que de alguna manera no estás solo, nadie te va a juzgar. O sea, a final de cuentas dicen por ahí que cuando ya estás listo y cuando realmente has tomado la decisión, llega el maestro, llega el terapeuta, llega la persona que se necesita en ese momento, no la que quieres, sino la que necesitas. Y pues te agradezco muchísimo el que me hayas hecho un espacio en tu agenda. Sé que tienes una agenda muy apretada, sé que luego los tiempos andamos corre y corre todo el mundo y te agradezco mucho de corazón el hecho de que te hayas compartido en este momento, en este espacio y que nos hayas compartido a todos los que te estamos escuchando parte de lo que yo sé que es un fractal de lo mucho que abarca esto de la semiología de la vida cotidiana. Te agradezco mucho que nos hayas compartido, que te hayas abierto y que hayas aceptado mi invitación. Al contrario, muchas gracias. Quiero hacer un último comentario porque no quiero que se me pase y es parte de lo que habíamos platicando. Luego andamos muy loquitos buscando nuestra misión en la vida y nuestro propósito. Y esta es una opinión muy personal, ¿ok? En esta epifanía para mí es, dado esa historia que viviste, incluso dado esa historia de terror que te cuentas de tu propia infancia o incluso de hasta tu adolescencia, ahí están los elementos, si tú les pones atención, para conectar con lo que es más sagrado tuyo. Eso que parecieran grietas como si estuviéramos rotos, en realidad son los orificios por donde sale la luz. Es desde donde los compartimos. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Bueno, pues a ti, muchísimas gracias. Y bueno, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, nos vemos en la siguiente entrevista y espero que en algún otro momento Ale, nos podamos otra vez contactar, conectar, platicar, ya sea tanto acá en el podcast como en la vida cotidiana, porque todas estas uniones y todas estas experiencias también nos enriquecen mucho y también como nosotros somos también, nos ponemos enfrente de un grupo o de personas, también ayudan a la comunidad a que, pues, que todos crezcamos, ¿no? A final de cuentas. Pues muchísimas Vamos juntos. gracias y nos estamos viendo próximamente. Gracias, muy amable y buenas noches. Buenas noches.